gentiles como pompas de jabón. Buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. Bienvenidos a nuestra tertulia de Descubriendo el siglo XXI. En esta semana ya casi cercanos al final de agosto. El tiempo corre más rápido de lo que nos imaginamos, así que a ver qué hacemos con la vida, con el tiempo, con las cosas, con las personas. Hay que de vez en cuando cuestionarnos y cambiar. Y cambiar es reconvertirse, reconvertir nuestra vida. La conversión es un cambio para bien, un cambio para mejor. Pero bueno, tenemos una guía para nuestros cambios, la palabra de Dios. Y hoy vamos a leer fragmentos de Isaías, fragmentos de Mateo, fragmentos de Carta a los Romanos, pero fragmentos de la palabra de Dios. Vamos a escucharlos. Entonces, que corresponden al domingo 21 del tiempo ordinario. Nos va a hablar de Pedro, el machote, el que tanto se presumía y demás, que no tiene después reparo en negar a Jesús. Vamos a escuchar la palabra de Dios correspondiente al domingo 21 del tiempo ordinario. Golpe a golpe, verso a verso. Primera lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor a Sebna, mayordomo del palacio. Te echaré de tu puesto y te destituiré de tu cargo. Aquel mismo día llamaré a mi siervo, a Eliacín, el hijo de Hilcías. Le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda y le traspasaré tus poderes. Será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré la llave del palacio de David sobre su hombro. Lo que él abra, nadie lo cerrará. Lo que él cierre, nadie lo abrirá. Lo fijaré como un clavo en muro firme y será un trono de gloria para la casa de su padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. El salmo responsorial está tomado de un fragmento del Salmo 137. Señor, tu misericordia es eterna. No abandonas las obras de tus manos. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Delante de los ángeles tañeré para ti. Me postraré hacia tu santuario, daré gracias a tu nombre. Por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera tu fama. Cuando te invoqué me escuchaste, acreciste el valor de mi alma. El Señor es sublime, se fija en el humilde y de lejos conoce al soberano, al soberbio. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Qué inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios. Qué impenetrables son sus designios e incomprensibles sus caminos. ¿Quién ha conocido jamás el pensamiento del Señor o ha llegado a ser su consejero? ¿Quién ha podido darle algo primero para que Dios se lo tenga que pagar? En efecto, todo proviene de Dios, todo ha sido hecho por Él y todo está orientado hacia Él. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El fragmento evangélico está tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 16. En aquel tiempo llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo. Hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros, imagínate que hasta Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque eso no te lo ha enseñado, revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran absolutamente nada a nadie que él era el Mesías. Y esto es palabra del Señor.
La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. ¿Está evitando ir al doctor porque no encuentra uno que hable su idioma? No espere más. Somos Community Care. Tiene un doctor para usted que habla su idioma y comparte su cultura. Somos es una red de 2.500 médicos primarios en la ciudad de Nueva York que han estado presentes en su comunidad en los peores momentos de la pandemia, haciendo pruebas de COVID, poniendo vacunas y dando comidas. Su doctor de Somos es su compañero de vida y estará con usted y con su familia en los peores momentos para celebrar los mejores logros. Encuentra a su doctor primario visitando somoscommunitycare.org o llamando al 833 Somos Nueva York. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, New York 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, New York 118. El profeta Isaías recibe de Dios un oráculo en el que se denuncia el orgullo y la prepotencia de Sobna, mayordomo del palacio real, y anuncia la elección de Eliaquín, a que entregará la autoridad de su predecesor. Colgaré de su hombro la llave del palacio de David. Lo que él abra nadie lo cerrará, lo que él cierre nadie lo abrirá. Leemos en el Salmo 22 de Isaías. Con la imagen de la llave se refleja el poder de abrir y cerrar las puertas de la casa del rey. Dios lo hincará como clavija en lugar seguro, y será aquel de gloria para la casa de su padre. Según el texto, también esta clavija cederá y caerá por tierra con todo lo que cuelga de ella. En el Salmo responsorial se proclama la misericordia del Señor y se pide que no abandone la obra de sus manos. San Pablo nos recuerda en la carta a los romanos que nadie puede pretender conocer la mente del Señor ni atribuirse el privilegio de ser consejero. Esto suscita dos preguntas. El Evangelio de hoy, que se proclama en este domingo, nos sitúa en el hermoso paraje de Cesarea del Filipo, al que Jesús se ha retirado con sus discípulos. Mateo capítulo 16, versos 13 al 20. En ese lugar en el que se pretende descansar con ellos, Jesús les dirige dos preguntas que, a pesar de su semejanza, requieren respuestas muy distintas. Primera pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Para ofrecer una respuesta a esta pregunta, basta informarse las opiniones que circulan en el ambiente. Pues bien, algunas personas identifican a Jesús con Juan el Bautista, otras con el profeta Jeremías, y aún algunos otros lo comparan con algunos de los profetas que permanecen flotando en el recuerdo. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Para responder a esta segunda pregunta no basta una simple información. Jesús quiere conocer la opinión que tienen de él sus propios discípulos. En realidad lo que desea conocer son sus expectativas sobre él. Simón Pedro respondió con una asombrosa confesión: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús responde entonces a Pedro con una cierta ambigüedad.
Es bienaventurado por su acertada confesión, pero es sobre todo porque esa certeza no nace de su corazón, sino de una revelación del Padre Celestial. Pero la firmeza de esa fe es una roca que puede sostener el edificio de la Iglesia. Pedro puede escuchar las promesas que cambiarán su vida. Te daré las llaves del reino de los cielos. Las llaves del reino que Jesús promete a Simón, hijo de Jonás, recuerdan las llaves que de parte de Dios Isaías prometía a Eliaquín, hijo de Esquías. A la fe de Pedro se concede la autoridad para gobernar la casa de Dios. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. El poder de atar significa que Jesús concede a Pedro ejercer los signos que manifiestan la justicia de Dios sobre el pecado. Ese pecado desencadenado por el orgullo y la autosuficiencia de los hombres. Lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. El poder de desatar que se concede a Pedro refleja la misericordia de Dios. Esa compasión que se ha manifestado en el Maestro que libera al hombre de sus ataduras, de sus odios y de sus miedos. Roguemos al Señor Jesús. Sabemos que cada día de nuestra vida hemos de escuchar cómo tú nos diriges a aquellas dos preguntas. Queremos conocerte y reconocerte como el Mesías. Creemos que eres Hijo de Dios y que de ti, solo de ti, puede venir la salvación y la liberación que buscamos. Bendito seas por siempre, Señor. Amén. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. María, tengo un dolor terrible de barriga. Ay, Antonio, ¿dónde vamos a encontrar un médico ahora? Ay, no sé, pero necesito un médico y no quiero ir al hospital. Una situación como esta se puede solucionar llamando a los médicos de la red de Somos Community Care al 833.somos Nueva York o visitando somoscommunitycare.org. No sufra sin necesidad. Somos Community Care tiene un médico para usted que habla su idioma y sabe lo que necesita. Visítenos en somoscommunitycare.org o llame al 833.somos Nueva York. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Continuamos nuestra tertulia y pensando en figuras representativas de la Sagrada Escritura, dado que hemos hablado ayer o antes de ayer de Juan el Bautista y de Jesús y del medio ambiente, etcétera, cómo predicaban, qué hacían, qué no hacían y demás, pienso que Juan el Bautista es una persona por conocer, que le desconocemos prácticamente todo. Cuando hablamos de Juan el Bautista nos acordamos de las fiestas de San Juan y poco más de eso. Sin embargo, es una figura muy importante y que tiene mucho que enseñarnos en la historia de la Iglesia, en el pasado y en el futuro de ella.
Para los judíos del siglo I, ver aparecer a Juan el Bautista en el desierto, en medio de la nada, predicando con una intensidad volcánica y una retórica novedosa, debió de haber sido fascinante. Dicen los evangelios que todo el pueblo de Israel, sobrecogido, asustado, se congregaba a su alrededor para escucharlo hablar. Juan había nacido de una familia sacerdotal, pero en un ambiente rural y campesino, y se había criado con unos ancianos, con Zacarías e Isabel, en una pequeña aldea provinciana. No resulta extraño, pues, que su lenguaje fuera rudo y tosco como el de muchos campesinos de aquel tiempo. Eso se evidencia en las imágenes que empleaba en sus discursos. Pero, a pesar de su escaso refinamiento, sus sermones producían un impacto tan grande que personas venidas de lugares remotos se hacían bautizar por él, confesando sus pecados y pidiendo perdón a Dios. Prostitutas, cobradores de impuestos y gente de dudosa reputación hallaban en sus palabras un motivo para renovarse y empezar a vivir de un modo más digno y recto. Pero la pregunta 20 siglos después que surge, y cuán válida puede ser, ¿cuál era el mensaje que comunicaba? Tan solo 2 de los 4 evangelistas, Mateo y Lucas, nos han conservado sus discursos, y para colmo de manera fragmentaria, o sea, que no es fácil saberlo. Sin embargo, analizándolos con detalle, podemos descubrirlo. Con una audacia desconocida anunciaba lo que ningún profeta de Israel se había atrevido a proclamar: la llegada del mundo, la llegada del fin del mundo, entendido eso sí a la manera judía. Concretamente, Juan lo que anunciaba era que Dios estaba por dar fin al mundo presente y crear otro mundo. Un mundo nuevo aquí en la tierra. No se trataba de que Dios iba a llevar a las personas al cielo, ni al más allá, ni a otra vida, sino que transformaría la tierra para que surgiera otro diferente, en la que todos obedecieran a Dios y siguieran sus mandamientos. A esa nueva situación histórica que estaba por surgir, Juan la llamaba con una palabra muy conocida y muy poco utilizada. La llamaba el reino de Dios. En realidad todo judío esperaba desde hacía siglos la llegada del reino de Dios, pero nadie sabía para cuándo. La originalidad de Juan consiste en decir que su llegada era inminente. Ya, era para ahora mismo. No quedaba ya tiempo que esperar. La historia se acababa. Tal era el diagnóstico sucinto pero preciso que Juan hacía de la crisis que azotaba a la sociedad de su época. Era entonces lo que podríamos decir en palabras modernas, un predicador apocalíptico, porque creía y proclamaba que el juicio final estaba a la puerta de la casa, estaba para entrar ya. Sabiendo ahora ya del presupuesto de que partía Juan, podemos analizar mejor el sentido de sus palabras. Raza de víboras, nos dice en el capítulo 3 de Lucas. Así recibía a los que iban a verlo, a visitarlo en el río Jordán. Era una bienvenida injuriosa y humilde y humillante, y que sin duda sacudía profundamente a los recién llegados. Pero Juan no sentía que debía ser más delicado con los pecadores y corruptos que allí se presentaban. Mateo 3:7 nos recuerda otro de los fragmentos de su discurso. ¿Quién les dijo que podrán huir de la ira inminente? A continuación, y para vapulearlos más todavía, les decía que ir allí a bautizarse se parecía a una camada de reptiles buscando escapar desesperadamente del peligro, pero era inútil semejante intento. ¿Qué era la ira inminente que pronto caería sobre aquellos pecadores? Era tan sencillo como la ira de Dios. Pero no se trataba de que Dios estuviera enojado, no. Para el israelita la ira representaba la santidad divina, su bondad, su amor, que no soporta la conducta pecaminosa de su pueblo. Por lo tanto, cuando Dios intervenga en la historia, no tendrá más remedio que hacer justicia y aniquilar a quienes no han sido fieles a Él. Eso significaba la metáfora. El bautista, Juan, precisaba además que sería inminente. Por eso exhorta a abrir los ojos y tomar conciencia de lo que está por venir. Pero para Juan el Bautista, los judíos tenían una creencia errónea. Se sabían hijos y se creían hijos de Abraham, es decir, descendientes por línea directa del grandioso patriarca al que Dios, debido a su fe extraordinaria, había bendecido enormemente.
y pensaban que los méritos de Abraham le constituían un tesoro del que todo judío podía echar mano en caso necesario. Por eso, ante cualquier peligro o adversidad, un judío le recordaba a Dios las virtudes de su padre Abraham y esperaba así recibir una ayuda especial. Incluso había llegado a pensar de que en el juicio final los méritos del patriarca serían transferidos a israelita pecador para que pudiera salvarse, de modo que ninguno se preocupara demasiado por el fin de los tiempos. Juan, conociendo su pensamiento, agregaba en su sermón: y no se contenten con pensar, tenemos por padre Abraham, porque Dios puede convertir estas piedras en hijos de Abraham. Eso nos lo transmite Mateo, el capítulo 3, verso 9. Juan anuncia que la filiación de Abraham ya no funcionaba, porque ellos con su desobediencia habían roto la alianza hecha con Dios. Ahora bien, Dios podía sacar hijos de Abraham hasta de las piedras esparcidas por el desierto. Los judíos pues estaban al mismo nivel que los demás pueblos, y si querían salvarse del castigo inminente, debían convertirse y hacer buenas obras como cualquier extranjero. Era un duro golpe para el orgullo judío. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. María, tengo un dolor terrible de barriga. Ay, Antonio, ¿dónde vamos a encontrar un médico ahora? Ay, no sé, pero necesito un médico y no quiero ir al hospital. Una situación como esta se puede solucionar llamando a los médicos de la red de Somos Community Care al 833.somos Nueva York o visitando somoscommunitycare.org. No sufra sin necesidad. Somos Community Care tiene un médico para usted que habla su idioma y sabe lo que necesita. Visítenos en somoscommunitycare.org o llame al 833.somos Nueva York. Continuamos con la campaña de Juan el Bautista. Después de las palabras introductorias, después de ponerlos a caldo, como decimos, Juan pasaba a anunciar directamente la llegada del fin del mundo. ¿Cómo lo imaginaba? Pues según su discurso constaba de dos fases. La primera consistía en un gran juicio purificador, realizado por Dios. Aunque no da detalles, lo describe con unas espeluznantes metáforas. El hacha ya está puesta en la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Eso nos lo recuerda Mateo capítulo 3, verso 10. La imagen es elocuente, no hace falta ser muy imaginativo para saber lo que significa. Un leñador, cuando quiere derribar un árbol, lo primero que hace es dejar al descubierto sus raíces. Una vez que ha hecho esto, ya no se detiene a considerar si conviene dejarlo crecer un poco más. No se vuelve atrás, solo le resta preparar el golpe decisivo. Así, Juan el Bautista explica que Dios ya ha tomado la decisión y no va a retroceder. Va a destruir el mundo mediante el fuego para hacer surgir otro. Y falta poco tiempo. Las raíces ya están al aire. Solo la pronta decisión de aceptar el bautismo, acompañado por un cambio de actitud interior y buenas obras,
puede librar a los judíos del fuego que se avecina. Será el gran día de la ira de Dios, en el que quedarán eliminados de la sociedad todos los malvados que rechazaron convertirse. Juan sabe que él no será el protagonista de estos sucesos. Su misión concluirá antes, acabará antes. Él solo debe preparar a la gente y bautizarla antes de la llegada del fin, pero no lo inaugurará. Esa nueva etapa estará en las manos de otro personaje enviado por Dios llamado el más fuerte. Lo explica así de esta manera: yo los bautizo con agua para que se conviertan, pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y yo no soy digno de llevárseles las sandalias. Si quieren ver los gritos oír los gritos de Juan el Bautista, váyanse al capítulo 3 de San Mateo, donde aparecen parte de esos discursos de Juan. Juan desconoce quién es el más fuerte. Solo sabe de él unos pocos datos. Concretamente sabe 3 datos. Primero, viene detrás de mí. O sea, viene detrás de Juan el Bautista. Segundo, que es tan excelso que ni siquiera puede prestarle el humillante servicio de un esclavo, de cargar sus sandalias, y que aparecerá de un momento a otro en Palestina. Con él iniciará Dios la era escatológica. O sea, más fuerte que uno está delante, va a cargar las sandalias y va a servir a los demás. Terminada esta primera fase del juicio divino, vendrá según Juan la segunda. Esa segunda fase va a ser una fase de paz, enorme paz, prosperidad, bienestar, plenitud de vida, tanto espiritual como material, para todos los israelitas sobrevivientes. Digo, va a matar a todos, pero no todos se van a morir, van a salvarse algunos. A ella se refiere cuando dice, Él, el más fuerte, los bautizará con el Espíritu Santo. Esa segunda etapa, o etapa del bautismo con el Espíritu Santo, había sido vaticinada desde antiguo por profetas como Ezequiel y Joel. Ezequiel en el capítulo 36, versos 26 al 30, y Joel capítulo 3, versos 1 al 5. La tierra de Israel será transformada, y los israelitas conocerán finalmente una vida dichosa y próspera, libre de todo mal y llena de abundancia, bienes materiales otorgados por Dios. El fin del mundo que anunciaba Juan no era pues el paso a una vida en el más allá, en el cielo, sino una nueva forma de vida aquí en la tierra, en el suelo de Israel, purificado y renovado por el Espíritu Santo. El final de la historia para el Bautista es en realidad el comienzo de una nueva historia. Juan terminaba su discurso con una segunda imagen agrícola que sin duda debía de impactar enormemente en los campesinos que lo escuchaban. Él, el más fuerte, tiene en su mano el bieldo y va a limpiar su era. Recogerá su trigo en el granero, pero quedará la paja con fuego que no se apaga. El bieldo era un palo largo cuya punta terminaba en un tridente y con el que los agricultores realizaban el proceso de separación del trigo y de la paja. Primero llevaban la parva de trigo a la era, que consistía en un cuadrado limpio y liso marcado en el suelo. Luego, dentro de la era, pisaban y molían la parva para separar los granos de trigo, pero quedaba mezclado el trigo y la paja. Entonces esperaba que hubiera un día de viento y con el bieldo se aventaba la parva, es decir, se le arrojaba al aire. El grano de trigo, al ser más pesado, caía de nuevo al suelo, dentro de la era, mientras que la paja más liviana era llevada por el viento hacia afuera del cuadrado. Terminado el proceso, el trigo era almacenado en el granero y la paja se recogía y quemaba en el fuego como combustible. Con esta escalofriante metáfora, Juan afirmaba que el personaje que venía a aparecer, el más fuerte, iba a efectuar la separación final entre los buenos y los malos del pueblo de Israel. Unos serían invitados a entrar en la gran fiesta del reino, mientras los otros serían quemados en las afueras. De esa forma concluía el Bautista a sus hermanos oyentes que iban a escucharlo en el desierto. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida.
Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Padre nuestro que estás en las flores, en el canto de los pájaros, en el corazón latiendo, que estás en el amor, la compasión, la paciencia y en el gesto del perdón. Padre nuestro que estás en mí, en mi familia, en mis amigos y amigas, que estás en ese que yo amo, en ese que me hiere, en aquel que busca la verdad. Santificado sea tu nombre, adorado y glorificado por todo lo que es bello, bueno, justo, honesto, de buen nombre y misericordioso. Venga a nosotros tu reino de paz y justicia, fe, luz, amor. Sé el centro de mi vida, de mi hogar, de mi familia, de mi trabajo, de mi estudio. Hágase tu voluntad, aunque mis ruegos reproducen a veces más mi orgullo, mi ego, que mis necesidades reales. Perdóname todas mis ofensas, mis errores, mis faltas, mis pecados y ofensas contra ti, contra mí mismo y contra los que me rodean. Perdona cuando se vuelve frío mi corazón. Perdóname, así como yo con tu ayuda perdono a aquellos que me ofenden, incluso cuando mi corazón está herido. No me dejes caer en las tentaciones de los errores, de los vicios, de la crítica, el juicio, el chisme, la envidia, la soberbia, la destrucción y el egoísmo. Y líbrame de todo mal, de toda violencia, de todo infortunio, de toda enfermedad. Líbrame de todo dolor, de toda tristeza, angustia y de toda desilusión. Pero aún si tales dificultades ves que son necesarias en mi vida, que yo tenga la fuerza y el coraje de decir: gracias, Padre, Señor del Rey del Universo, por esta lección. Que así sea. Amén. Recordemos las últimas palabras del Bautista, ya que el hijo de Zacarías había comprendido como nadie la crisis que asolaba la sociedad de su tiempo. Descubrió las grandes repercusiones políticas, religiosas y sociales que tenía, y decidió salir a la calle para invitar a la gente a tomar medidas urgentes. Había que cambiar ya, y no dejar de las mejoras para el futuro. Seguir postergando el cambio resultaba suicida. ¿Por qué? Porque en realidad el futuro no existe. Sí, no existe el futuro. Solo tenemos el hoy para ser mejores. Quien dilata por los progresos de la vida, como corre el riesgo de que la historia lo pase por encima. Y su mensaje, a pesar de las duras imágenes que empleaba, resulta a fin de cuentas una buena noticia. Lo dice expresamente Lucas. Con otras muchas exhortaciones anunciaba al pueblo la buena noticia. Capítulo 3, verso 18. De haber causado temor en la gente, la atracción que despertaba sobre el pueblo se hubiera debido a un fenómeno de masoquismo colectivo. Pero no, las multitudes se sentían cautivadas porque su predicación infundía consuelo y esperanza, y todos volvían a sus casas llenos de júbilo. Es que el tomar conciencia de que no hay mañana, que solo poseemos el hoy para cambiar, crecer, modificar y hacer el bien, despierta nuevas energías y nos vuelve más responsables. Nosotros nos ocupamos poco del hoy. Muchas cosas importantes dejamos para más adelante y existen demasiados mañanas en nuestra vida. Mañana seremos más tolerantes, mañana venceremos nuestra agresividad, mañana pediremos perdón, mañana valoraremos nuestra familia, mañana nos preguntaremos por qué corremos tanto y quizás un día en nuestra tumba tenga que escribir el triste epitafio hallado en cierto cementerio. Aquí yace un hombre mediocre que mañana iba a cambiar. El tiempo no espera a nadie. La vida solo tiene sentido por lo que hacemos hoy, no por lo que podría suceder mañana. Lo decía muy bien el reverendo Martin Luther King.
Aun cuando supiera que mañana el mundo se habría de desintegrar, yo de todos modos hoy plantaría mi manzano. Les recordamos que la misa en honor al Divino Niño Jesús ahora es el primer domingo de cada mes en la parroquia de San Juan Bautista, localizada en el 213 West de la calle 30 entre la 8ª y 7ª avenida, al lado del Madison Square Garden. Para mayor información www.descubriendoelsiglo21.com, sección de misas, o llamando al 212-244-4778, 212-244-4778. Bien, vamos hoy a poner un modelo de seguimiento, un modelo de imitación, un modelo de esperanza, la figura de un tal Jesús. Lo vamos a escuchar, vamos a ver y vamos a tomar decisiones. ¿Cuánta peña rodará en derrumbe general? Un tal Jesús. Sucedió en Naín. En aquellos tiempos fue grande la miseria en todo Israel. Como una mancha de aceite que se extiende, el hambre llegó a todas las ciudades de las orillas del lago y a todos los pueblos del campo. Entró en las casas de los pobres y se quedó allí como amarga compañera de cada día y de cada noche. Toma, hijo. Confórmate con este pan. Confórmate, confórmate. Maldita sea trabajar de sol a sol como un animal para esto. Un pedazo de pan duro. Hijo, ¿y qué hago yo si no hay más? Le debemos a todo el mundo. Nadie quiere prestarnos un céntimo. Yo no puedo. No eres tú, mamá, no te lo digo a ti. Es que esto no hay quien lo aguante. Y mañana vuelta a empezar. A seguir llenándole el granero a ese bandido de Eliasín. Y volver aquí de noche a mascar un mendrugo. Esto no es vida, maldita sea. Esto no es vida. Abel, hijo, no maldigas así, que Dios nos puede castigar. Y encima eso. Se pasa uno la vida reventado y atrás viene Dios a castigarnos. ¿Por qué nos castigue? O que haga lo que le dé la gana. ¿A mí qué me importa? Al diablo con Dios y con Eliasín y con todos. Hijo. Hijo, ¿qué te pasa? Nada. Nada, mamá. Deja. Me voy a acostar. ¿Te sientes mal? No, estoy cansado. Como si me hubieran molido a palos. Frío por todo el cuerpo. Dios mío, Señor. ¿Cuándo te acordarás de nosotros? ¿Cuándo? El muchacho está grave, mujer. Estas fiebres negras le han agarrado todo el cuerpo. Hace 2 días que no dice una palabra, doctor. Ya no sabe ni quién soy. Mi hijo. Mi hijo. No puedo hacer nada por él. Y se morirá. Saber de la muerte es cosa de Dios y no de nosotros los médicos. Si se me muere, ¿qué voy a hacer yo? Es lo único que tengo. Lo único. Lo único que tenía Noemí era aquel muchacho. Hacía varios años que su marido había muerto. Desde entonces, para criar a su hijo, Noemí había trabajado en el campo sacando fuerzas de donde podía. Sus manos estaban llenas de callos y su cara todavía joven, llena de arrugas. Aquel año, como en tantas otras casas de Israel, el hambre había llegado a casa de Noemí y con el hambre, la enfermedad. A la madrugada de aquel día, llegó la muerte. Abel. Abel. No lo llames, Noemí. El muchacho ha muerto. No puede ser.
No puede ser. Resígnate, mujer. Dios te lo dio, Dios te lo quitó. Pero yo lo necesitaba. Era lo único que tenía. Yo vivía para él. Ahora, ¿para qué quiero vivir ya? ¿Para qué? Ay, Noemí, pero si tu Abel estaba hasta hace una semana trabajando contigo en el campo, así tan de repente. Fueron las fiebres negras. Hace 4 días cayó en cama y ya no se levantó más. Es el destino, Noemí. El destino de cada uno está escrito en el libro del cielo. Por más que llores, tus lágrimas no lo podrán borrar. Confórmate. Me quedo sola. Me he quedado sola. No tengo marido que me dé otros hijos. Ni tengo otros hijos que me den nietos. ¿Para qué me sirven mi vientre? Y mis pechos y mis manos. ¿Para qué? Resígnate, mujer. Es el destino. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Era lo único que yo tenía. Las fiebres negras son malas fiebres. Pero él era muy joven. No tenía que morir. No tenía que haber muerto. Confórmate, mujer. Confórmate. Por aquellos días de hambre, Pedro y yo fuimos con Jesús hasta Nazaret. Jesús quería llevarle a María, su madre, un poco de dinero y ver cómo estaba. Cuando nos acercamos a Naín, oímos a lo lejos la música triste de las flautas y los lamentos de las mujeres. ¡Maldición! Ya es el tercer muerto que nos encontramos por estos caminos. Desde que salimos de Cafarnaúm, no hacemos otra cosa que toparnos con entierros. Habrán sido otra vez esas fiebres negras. Debe ser una epidemia. ¿Qué epidemia? Es el hambre, Juan. El hambre. Los pobres nos estamos muriendo de hambre. No ha habido cosecha, los precios han subido, los impuestos también. ¿Cómo no se va a morir la gente? Y a eso le llamamos fiebres negras. Por el camino que sale del pueblo, el entierro se acercaba a nosotros. Delante de todos, las plañideras, vestidas de saco, se golpeaban con fuerza el pecho desnudo y se tiraban los pelos mientras gritaban angustiosamente. Detrás, sostenido en una camilla por 4 hombres, venía el muerto. Iba envuelto en un lienzo blanco. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Pobre Noemí! ¡Pobre Noemí! ¿Quién es el muerto, mujer? Abel, el hijo de Noemí. Su madre es viuda desde hace 6 años. Era el único hijo que tenía. ¡Qué desgracia! Morir tan joven. Este muchacho no tenía que morir. Claro que tenía que morir. Fueron las fiebres negras. Esta enfermedad no perdona. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Señor! El cortejo iba por el camino estrecho y polvoriento que bordea la colina de Naín y sale al fondo, donde quedaba el pequeño cementerio. Murió esta mañana, cuando salía el sol. No murió, mujer. No digas que murió. Di mejor que lo mataron. Sí. A este muchacho lo han matado los que subieron los precios del poco trigo que nos dejaron las lluvias. Lo han matado los que siguen enriqueciéndose, mientras los hijos de Israel se mueren de hambre. ¿Pero qué están gritando esos forasteros ahí atrás? ¡Más respeto, caramba! Este hombre dice que a Abel lo han matado, que no han sido las fiebres negras, ni ninguna otra fiebre, sino que se ha muerto de hambre. ¿Y ya qué importa? El muerto está. ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! ¡Ay, mi hijo! ¡Sigan
Sigan adelante, basta de palabrerías. A ver, sigan tocando las flautas. Dios mío, ¿por qué me lo quitaste? ¿Por qué? Jesús, sin decir una palabra más, empezó a abrirse paso entre los tañedores de flauta y los campesinos de Naín. Pedro y yo lo seguimos. Cuando llegamos junto a la madre del muchacho, Jesús se detuvo y empezó a rezar en voz baja la plegaria por los muertos de Israel. A su lado, las plañideras seguían llorando, cumpliendo con su oficio. Mi hijo, se me ha muerto mi hijo. Y era lo único que tenía. Ay. ¿Y ustedes? ¿Qué pasa con ustedes que vienen a estorbar el entierro? Vamos, mujer. No llores más. Los ojos de Noemí, arrasados de lágrimas, dejaron de mirar al cielo cerrado y oscuro y se volvieron hacia Jesús. He perdido todo lo que tenía. Todo. Vamos, Noemí, confórmate. ¡No! ¡No quiero que haya muerto! ¡No quiero! Dios tampoco quiere que tu hijo haya muerto. Dios tampoco se conforma. Venga, Jesús, vámonos ya de aquí. No podemos hacer nada. No, venga. Juan, déjame verlo. Entonces, Jesús se acercó a la camilla en donde llevaban al muchacho muerto y se quedó mirándolo. También él tenía lágrimas en los ojos. ¿Cómo se llamaba tu hijo? Abel. Se llamaba Abel. Claro. Abel. La historia sigue repitiéndose. Abel. ¿Dónde están los Caínes que lo mataron? ¿Hasta cuándo, Dios de Israel? ¿Hasta cuándo estarás sordo al grito de tantos hijos tuyos que se mueren de hambre? ¿Hasta cuándo nuestras madres llorarán a sus hijos que mueren antes de tiempo? La sangre de este Abel clama a Dios desde la tierra. Este muchacho no tenía que morir. No puede morir. Abel, levántate. Abel. Jesús se inclinó sobre el muchacho muerto, lo tomó por un brazo y lo incorporó. Y Abel abrió los ojos, unos ojos muy grandes y asustados, como si se despertara de una larga pesadilla. ¡Hijo! ¡Hijo mío! Al ver aquello, los hombres que llevaban la camilla la dejaron caer en el suelo y echaron a correr enloquecidos. Detrás de ellos corrieron también las plañideras y los tocadores de flauta y los vecinos de Naín. Corrían y gritaban espantados. Pedro estaba blanco como el polvo del camino y a mí me temblaban las piernas. Con los otros solo quedó la madre que miraba a su hijo, con los ojos todavía llenos de lágrimas, sin atreverse a tocarlo. Abel, hijo mío. Jesús parecía cansado, como el que acaba de pelear una dura batalla. Abel, mi niño, mi pequeño Abel. En toda Galilea se supo muy pronto lo que había pasado en Naín. Y la gente decía: tenemos un profeta entre nosotros. Dios ha venido a ayudar a su pueblo. Un tal Jesús, la buena noticia contada al pueblo de América Latina.
una producción Serpal, escrita por José Ignacio y María López Vigil. Mi café, mis tabacales, mi querido toronjal, mi caña y aguacatales. En la ruina quedará Apocalipsis. Trabajas 8 horas para dormir 8 más y vivir 4. Trabajas 5 días a la semana para descansar 2. Trabajas todo un año para vacacionar solo 30 días. Trabajas una vida entera para jubilarte ya siendo viejo y solo poder contemplar tus últimos suspiros de vida, probablemente estando enfermo. Dedicas toda tu vida para hacer posible la vida de los demás. Naces y ya se encargan de que te comprometas con la familia, después con la religión, los estudios, la patria, el trabajo, con el Estado, con las costumbres, después con tu pareja, con los hijos, con muchos anhelos, el arrepentimiento, la culpa y esa sensación de que nunca eres suficiente. Y al final solo llega tu propia muerte y pronto, muy pronto, ya nadie recuerda algo de ti. En este existir descubres que la vida es solo una parodia de ti mismo, practicando tu propio olvido personal, hasta el punto de no llegarte ni a conocer jamás como deberías conocerte. Naces como un esclavo emocional y te acostumbras a la esclavitud, viéndola como algo natural y normal, ya que vives tu vida sin cadenas, pero sí con la obsesión de enfocarte solo en todo lo externo que te rodea, que te mantiene encarcelado por dentro. Ahora déjame preguntarte algo que te dolerá y te hará estallar tu cabeza. ¿Sabes realmente cuántas horas vive un ser humano común de unos 80 años? Te dejaré unos segundos para que respondas por ti mismo y hagas tu propio cálculo. Pues bien, seguro habrás pensado que millones de horas, pero no es así. La vida de un ser humano de unos 80 años es de 700.000 horas. Sí, lo has oído bien. Solo vivirás cerca de unas 700.000 horas. Pero esto no es todo. Debes pensar que de estas 700.000 horas, una tercera parte la pasarás dormido. La otra tercera parte, obviamente, trabajando. Y solo te queda una tercera parte, cerca de unas 240.000 horas, para disfrutar y vivir en paz y felicidad. Así que a partir de hoy, huye de las discusiones, las relaciones tóxicas y todo aquello que te va quitando la poca vida que te queda. Porque recuerda que de estas horas que he mencionado, en realidad te quedan muchas menos, porque tú ya tienes una edad y el tiempo para ti ya ha pasado en su gran parte. Así que ahora mismo, júrate a ti mismo, júratelo con todo el corazón y dite: viviré nuevamente feliz, sin rencores, con humildad y valorando y apreciando lo que verdaderamente es importante en esta vida: respirar y amar, sonreír y agradecer. Todo lo demás sobra, todo lo demás se quedará aquí el día que des tu último suspiro. Bien, vamos terminando nuestra tertulia. Simplemente un recuerdo de oración, un recuerdo de compañía,
para los hermanos que han sufrido en Ecuador, para los hermanos que están sufriendo en Rusia y en Ucrania, para todo aquel que por muy solo que esté sufriendo, que sepa que somos muchos, solo los que rezamos unos por otros para que podamos vivir, sentir, amar, compartir las cosas, compartir la vida. Nada más, les pido ahora una oración, les rogamos que recen por nosotros para que podamos seguir sembrando, porque recuerden una cosa, a nosotros se nos ha encomendado la tarea de sembrar. El recoger te tocará a otro. A mí ya no me importa el recoger, me importa el sembrar. Sembrar y sembrar. La palabra de Dios hoy. Ayer no existe. Mañana, ¿quién nos ha dicho que va a llegar? Vivamos hoy, amemos hoy, sembremos hoy. Nada más. Un abrazo a los hermanos privados de libertad. Un abrazo al pueblo ecuatoriano. Que Dios nos bendiga a todos. Hasta la próxima semana. Señor, nuestros hermanos a los que tú amas están encarcelados. Ten compasión de todos los presos y socórrelos. Si es posible, que sea llevadero para ellos este cáliz. Pero no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Haznos sensibles a las necesidades de nuestros hermanos encarcelados y haznos comprensivos con sus limitaciones. Ayúdanos a hacerle más llevadera la sentencia. Señor, a los que amas están encarcelados. Toda su familia está también sufriendo. Haz que nunca pierdan la confianza y la esperanza en ti. Amén. Que Dios les bendiga.